Y este mediodía de viernes vamos a platicar con la doctora Mónica Mendoza. Ella es integrante de la Observatoria Ciudadana Todas MX. Le agradecemos, doctora, que pues se tenga estos minutos con Mega Noticias. ¿Cómo te va? Muchas gracias, querida Mitzi. Un placer saludarte a ti y desde luego a todo tu auditorio. Muchas gracias a ti. Bien, veamos este clima de violencia que se está viviendo en nuestro país, el asesinato de esta candidata esta misma semana allá en Guanajuato. ¿Crees de alguna forma que esto pudiera llegar a inhibir la votación del domingo 6 de junio? Mira, ¿no sería incluso descabellado señalar que podría ser más bien la intención expresa de entorpecer la fluidez ciudadana para que no acudan a las urnas y tener una participación mayor que pueda llegar a significar pues un cambio en la forma como está configurado la representación del poder en nuestro país, de tal manera que es difícil hacer cualquier clase de diagnóstico. Lo cierto es que no hay que dejar ni por un segundo de señalar pues todas estas violencias cometidas que han enrarecido el clima generalizado de este proceso de campaña política, que incluso ha sido denominado por algunos especialistas como el más violento de la historia de México. En este sentido, que no solamente es ese tipo de violencia en donde los atacan de manera directa, los asesinan, les disparan, en fin, una serie de situaciones que se están presentando. También la violencia política de género, que ha sido parte fundamental, pareciera, de este proceso, doctora. Muy lamentablemente, querida Mitzi, es, digamos, que el rasgo que hemos logrado identificar como más recurrente en este proceso electoral. No quiere decir que la violencia política contra las mujeres en razón de género sea un fenómeno reciente. Ha ocurrido siempre como una forma de inhibir la participación política de las mujeres en tanto candidatas. Siempre se nos ha utilizado como las organizadoras de las campañas, como las convocantes de las vecinas y los vecinos para acudir a los mítines, en fin, pero no como candidatas. Y en este momento, bueno, pues nuestra participación política ocurre en un momento en el cual la paridad total está ya reconocida en ley y hemos convergido a este proceso por primera vez en la historia en igualdad de participación masculina y femenina. De tal manera que se tuvo que realizar un blindaje legal para atender este fenómeno específico que tampoco ocurrió rápido. Te quiero decir que para las autoridades y para las organizaciones que estuvieron directamente involucradas en lograr la tipificación de esta forma de delito específico, les tomó cerca de 8 años lograr su aprobación. Finalmente, el año pasado se dio a nivel federal y en todas las entidades del país el reconocimiento a esta forma específica de violencia que ocurre en contra de las mujeres que tenemos una participación pública, ya sea en calidad de candidatas o ya sea desde el ejercicio público de la función que se desempeña. Y en ese sentido, bueno, pues sí, ha sido muy lamentable observar en este proceso electoral pues cómo ha incrementado en forma alarmante el tipo de violencias que se cometen en contra de las mujeres para desalentarlas, para inhibir su participación, para tratar de obstaculizar su acceso al poder, porque finalmente, bueno, pues el poder no le gusta ser compartido, ¿no? O aquellos también candidatos que no fueron retirados por los partidos políticos y que tenían señalamientos de varias situaciones, agresiones, violaciones, no haber pagado pensión alimenticia, que también es un tipo de violencia hacia la mujer. Ustedes desde Observatoria Ciudadana incluso tienen allí específicamente un tema. Sí, específicamente hemos estado trabajando en esto, pero permíteme ponerte un poco en contexto. Necesitábamos un elemento adicional que nos permitiera tratar de impedir que los agresores de mujeres se cobijaran al amparo del poder y desde el fuero siguieran reproduciendo las
violencias sistemáticas que cometen en contra de nosotros de manera cotidiana. Por ello es que distintas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran las constituyentes feministas, y nosotras tenemos otros datos, impulsaron el acuerdo del INE que se aprobó en el Pleno y que se ratificó por todos los partidos políticos a nivel nacional, que se denomina comúnmente como la 3 de 3 en contra de la violencia. Este acuerdo consiste en que no serían postulados por los partidos los deudores de pensión alimenticia, los agresores de mujeres, ni los acosadores de mujeres que tuvieran una sentencia y que estuvieran inscritos en el registro correspondiente que obra en poder de la autoridad. Sin embargo, hoy, a una semana y un par de días de que ocurra el día de la jornada electoral, lo que pudimos observar es que los partidos no cumplieron con su palabra y no dejaron de postular agresores como candidatos. Las organizaciones feministas que convergimos en la Observatoria Ciudadana Todas MX, que somos cerca de 150 activistas de todo el país, hemos hecho un monitoreo muy puntual de las denuncias ciudadanas y de todos los señalamientos y las coberturas mediáticas que se realizaron en el proceso electoral, y a partir de eso decidimos elaborar un producto didáctico visual que permitiera identificar cuáles son los partidos que están postulando sujetos que no cumplen con la 3 de 3. Por ello es que una organización hermana que se llama Las Brujas del Mar, pues elaboraron este producto que se llama las antiboletas. Comentarte, Mitzi, que a nivel nacional se han generado hasta este momento cerca de 72 antiboletas que identifican en cada una de ellas de manera muy concreta el nombre del sujeto, su cara, la razón por la cual tiene un señalamiento por el cual incumple con la 3 de 3 y cuál es el partido político que lo postula y a qué cargo. ¿Para qué son estas antiboletas? Pues para que los identifiquemos y muy claramente, bueno, ya que la autoridad no hizo su tarea de impedirles su registro y ya que los partidos políticos tampoco cumplieron con su palabra de no postularlos, bueno, pues entonces que la ciudadanía no vote por ellos. Si la autoridad no hizo su tarea, si los partidos no cumplieron y la violencia básicamente sigue estando permeada allí, Mónica, ¿crees que quedaron a deber para este proceso electoral? ¿Habría alguna solución para el próximo? Absolutamente nos quedaron a deber, pero yo te quiero decir algo, Mitzi, con mucho respeto y desde luego convocando a la audiencia a que sea muy reflexiva en la forma de emitir su sufragio. Ni por la violencia que se ha vivido en el proceso electoral, ni por estas omisiones, debemos de dejar de ir a votar. Al contrario, debemos hacerlo con mayor convicción, con mayor información, con mayores elementos que nutran nuestra decisión al momento de emitir nuestro sufragio. Las elecciones son la fiesta de la democracia, son el arma que tenemos las ciudadanas y los ciudadanos para transformar la realidad de vida que no nos gusta, con la que no estamos de acuerdo, o para ratificarla en el caso de que sí estemos de acuerdo. Esa es nuestra arma con la que debemos operar y debemos de ejercerla. Desde luego que nos quedaron a deber. Comentarte, por ejemplo, que en una nota que circuló ayer de una investigación periodística realizada por CIMAC Noticias, establecían que a nivel nacional, fíjate nada más, a nivel nacional solo hay 1,040 registros de candidatos que firmaron su 3 de 3, cuando el acuerdo era que la totalidad de los candidatos iban a tener que presentar esta declaratoria al momento de solicitar su candidatura. Lo que habla, pues, de omisiones muy claras, pero además también la autoridad electoral, pues, no terminó de hacer su tarea. Al final del día hubo una votación en el Pleno del INE por medio de la cual se determinó que sería con una selección aleatoria de la totalidad de los candidatos los que serían revisados. Yo quiero simplemente colocar a discusión la pregunta de ese 30% que revisaron, ¿es suficiente para inhibir la alta violencia que en este país se vive en contra de las mujeres? Porque en el 70% que no revisaron pudo haber asesinos, pudo haber feminicidas y desde luego puede haber agresores. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo.
Entonces tenemos que ir un paso adelante. La próxima semana daremos a conocer por parte de la observatoria nuestras observaciones derivadas del análisis de este proceso y algunas recomendaciones, entre las cuales está señalar que vamos a ir nosotras con una iniciativa ciudadana a proponerles a las diputadas y a los diputados que la 3 de 3 se haga ley. Necesitamos que sea obligatoria, no solo que sea un acuerdo, sino que sea ley, pero no nada más para los procesos electorales, sino también para los cargos públicos. Necesitamos la ciudadanía tener la certeza de que quien es funcionario no es un agresor en poder, en potencia, y que desde el poder se cobija para seguir reproduciendo estas formas de comportamientos tan negativas. No puede ser permitido, no puede ser tolerado. Así que, bueno, pues vamos a seguir avanzando en este camino, tengan ustedes la certeza, pero hay que hacer nuestra parte, porque al final del día, las mujeres, que somos más de la mitad de la población de este país, somos también más de la mitad del padrón electoral, y entonces nuestra voz deberá ser escuchada, y ahí es donde debemos, pues, cobrarles a los partidos estas severas omisiones. Efectivamente, debemos de salir a votar y más como mujeres que somos la gran mayoría en este padrón. Y como mencionabas, Mónica, si estamos de acuerdo, votemos por ello. Si no lo estamos, también votemos, porque es nuestra manera de alzar nuestra voz de manera democrática. Mónica Mendoza, muchísimas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Muchas gracias. Invito a la ciudadanía, desde luego, a seguir a través de las redes sociales, pues las publicaciones que realizamos desde la observatoria Todas MX. Las mujeres estamos transformando este país y lo estamos transformando para bien. Háganlo, consulten toda esta información que además está muy interesante. Excelente mediodía, doctora Mónica Mendoza, ella es integrante de Observatoria Ciudadana Todas MX.